Bueno, vamos a ver las subconsultas correlacionadas y vamos a hacer un par de ejemplos. Bueno, vimos lo que eran las subconsultas y dijimos también que se podían hacer a través de una composición, ¿sí? La composición era la unión o los join entre los atributos de las distintas tablas que estamos mencionando, o sea, los atributos en común, los que son las claves principales y lo que son las claves foráneas. Con las subconsultas, ¿sí? Habían cuatro componentes que los podemos usar para hacer las comparaciones, que era el any, el whole, sum y exist. ¿Está bien? Esos son específicos para usarlos con subconsultas. Y lo otro era que nosotros podemos tener hacer una subconsulta dentro del where y podemos hacer una subconsulta dentro del having, ¿sí? O una u otra, ¿sí? También podemos hacer las dos. A su vez, adentro de esas subconsultas podemos hacer otras subconsultas. Esto hace que se complique un poquito, en la construcción del código, ¿no es cierto? Bueno, en las subconsultas correlacionadas hay una particularidad. No hay forma de llevarlas a una composición. O sea, no tenemos posibilidad de llevarlo a una composición. La aplicación de una subconsulta correlacionada sí o sí es para solucionar un problema que no puede ser soluble a través de una composición. Entonces, ¿qué es lo que es la subconsulta correlacionada? ¿Sí? Son consultas principales y subordinadas que se extraen de la misma tabla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a extraer de la misma tabla? Acuérdense que existen los alias, ¿sí? Y nosotros con los alias podemos hacer que una tabla se comporte como si fueran dos tablas diferentes. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, a ver, antes del ejemplo, la consulta interna realiza una función de agregado, ¿de acuerdo? O sea, que hace una comparación con un where, tal como una estadística alimenta a la información de la consulta externa, que se utiliza como la base de comparación. O sea, busco en la interna en función de algo de la consulta externa. Un ejemplo sería la consulta que vamos a hacer, producir una lista de registros de un inventario para los artículos con precios superiores al promedio de un depósito. El depósito es uno solo, ¿sí? Pero tenemos que saber cuáles son los registros que cumplen con la condición de tener un precio mayor que el promedio de todo el depósito. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se ejecutaría? La consulta externa pasa la información del depósito, ¿sí? A través de un código a la consulta interna, y la consulta interna envía o calcula el promedio, ¿sí? A la consulta externa. ¿Cómo nos quedaría? En realidad es esto. Nos quedaría una cosa como esta, este y abajo. Nos quedaría una cosa como esta. Un código que haría esto. Entonces nosotros tenemos el select, donde vamos a elegir los componentes o los atributos que queremos mostrar. Inclusive acá, si me piden una suma, un promedio, también lo puedo poner, ¿no es cierto? De la tabla inventario, al cual le asigno el alias I1. Cuando el precio, ¿de acuerdo? El precio del producto sea mayor que el select del promedio de todos los precios
de la tabla inventario con el alias I2. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuándo? Cuando el código del depósito, pues se supone que son varios depósitos, ¿sí? Cuando el código del depósito I1 sea igual al código del depósito I2. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo la misma tabla, ¿sí? Con los mismos atributos, pero nombrada de dos formas diferentes. Entonces, toma un depósito, calcula, ¿sí? O sea, hace el igual, ¿no es cierto? Acá hace el macheo entre los depósitos, entre los códigos de depósito, hace el cálculo, saca el promedio y se lo devuelve y lo compara con la consulta externa, ¿sí? Extrae solamente aquello cuyo precio sea mayor que ese promedio. Me genera, pasa al siguiente código, ¿sí? Que pertenece a esta tabla, ¿sí? Comparado con con el código que viene de la tabla 1. O sea, acá pasa al siguiente, lo compara con el de la tabla 1, hace exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que las dos tablas, ¿sí? Que en realidad es una sola, que tiene dos alias, se están refiriendo a la misma y me permite poder hacer este tipo de cálculo. Caso contrario, no podría hacerlo. ¿Está bien? No podría hacer esto con una composición. ¿Dónde está el secreto de esto? En entender lo que dice la consigna. ¿Mm? Sería esto. Producir una lista de registros de inventario para los artículos con precio superior al promedio del depósito o de un depósito, inclusive puede ser un depósito en particular. ¿Está bien? En términos generales, lo que vamos a hacer es mencionar en el select los atributos de las tablas, ¿sí? De la tabla 1 que vamos a necesitar, ¿sí? Y lo vamos a comparar, que puede ser uno mismo de los que están acá mencionados en el select, o puede ser otro atributo, lo vamos a comparar con el operador de comparación que sea, ¿sí? Que corresponda, igual, mayor, menor, distinto, lo que sea, de el atributo o el resultado de una función sumaria de la tabla X, ¿sí? De acuerdo con la comparación de esa tabla con un atributo de la tabla externa. ¿Está bien? Esta condición es la que se tiene que cumplir, que este debe pertenecer a esta tabla. Entonces, con los datos que ustedes tienen en esa tabla, en la base de datos que les pasé, van a realizar una consulta que que construya un listado de proyectos cuyo 50% de horas trabajadas han superado el presupuesto asignado. Fíjense que en las tablas tienen, ¿dónde estamos? En algún lugar estamos. Fíjense que tienen tabla de adelanto, descuentos, equipos, legajos, equipo legajo, horas trabajadas, legajo equipo, legajo proyectos. Y aquí en la tabla de proyectos tenemos proyecto equipo, perdón, acá en la tabla de proyectos tenemos el nombre del proyecto, el porcentaje, esto es un porcentaje de avance, la fecha del proyecto y el presupuesto del proyecto. ¿Está bien? Entonces, por este otro lado, tenemos las horas trabajadas, ¿sí? Por los legajos, ¿está bien? O sea que aquí hay un calculito más importante que tienen que hacer.
Bueno, acá tienen los legajos y con estas tablas debería poder solucionar esta consulta. ¿Mm? Las simulaciones son, ¿sí? Son las siguientes. Si la hora para ejecutar los proyectos se paga a 350, después la segunda si se paga a 550 y la tercera es si se paga a 1000. ¿De acuerdo? Algún resultado le va a dar, hizo unas modificaciones, así que quizás a lo mejor no les da, aumenten estos valores. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, fíjense a ver si lo hacen.
Profe, ¿nos podría dejar a la consigna en pantalla? Gracias. ¿A qué hora tienen Concordés? A las 9, profe. Ok. Después me pego unos ladridos y nos pasamos.
Bueno, fíjense acá en el Power, y a los que no les salió, es algo más o menos como esto que está acá. Copien y ejecútenlo. Una vez que lo copien y lo ejecutan, ¿sí? Fíjense cómo está armado. Fíjense que abajo dice use format, ¿de acuerdo? O sea, la función format, el atributo que queremos mostrar con los decimales para darle una salida en formato numérico, con los separadores de miles, y use concat agregándole el signo pesos y al atributo para que se los muestre con el signo pesos. ¿A qué cosa? El presupuesto del proyecto.
Bueno, como ese lo supongo que ya lo copiaron y le estarán buscando los formatos, déjenlo para terminarlo después, por lo menos el tema de los formatos, que es aplicar nomás la función. Ahora tenemos otro ejercicio, ¿sí? El siguiente ejercicio pide mostrar el total de horas trabajadas por número de proyecto y nombre del proyecto. Ahora viene la condición de todos los proyectos que tienen equipos de trabajo asignados. O sea que ahí me está pidiendo el total de horas trabajadas. ¿Qué significa? Que tengo que hacer un zoom. ¿Por qué? Por número de proyectos. Tengo que sumar las horas por número de proyecto, de acuerdo en el select de la consulta externa. Tengo que poner al lado el nombre del proyecto, o sea que en el group by van a ir el número del proyecto y el nombre del proyecto. ¿Sí? Ahora, de todos los que tienen equipos asignados, o sea que en la subconsulta, ¿sí? Tengo que hacer que los códigos de equipos coincidan con los códigos de equipos que están en este que tienen las horas trabajadas. ¿De acuerdo?
Bueno. Acá está el SQL, la solución a la pregunta. Lo que vamos a mostrar, el número de proyecto, el nombre del proyecto y lo que les dije, el sum de las horas trabajadas. ¿Está bien? Que se encuentra en proyecto equipos, horas. ¿De acuerdo? Y está con el alias T2. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Por qué? Porque nos pide esto, nos pide el total de todos los proyectos. ¿Estamos? Bueno. Esto lo que va a hacer es agruparme, ¿sí? Fíjense, acá está el group by, número de proyecto y nombre de proyecto, como lo mencioné hace un ratito. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer las condiciones de igualdad. ¿Cuándo? El número de proyecto sea igual al ID de proyecto, que es básicamente el mismo. Bueno, ahí llegamos hasta este punto donde hicimos la consulta externa. Y ahora viene el otro detalle.
cuando el número del equipo, o el ID del equipo, que está extraído de la tabla 2, ¿sí?, de la consulta externa, esté en la lista del ID del equipo de la tabla 3, o sea, sobre la misma tabla de proyectos, equipos, horas. Cuando este equipo, ¿sí?, de la tabla 3 sea igual al equipo de la tabla 2. ¿Está bien? Ya esto lo vamos a ordenar, a todo esto, por el número de proyecto. Es así de fácil. Voy a facilitar más la cosa. Bueno, entre otras cosas, mientras copian, pegan y lo ejecutan, con el tema de las prácticas profesionalizantes. La otra vez el profesor Vázquez me dijo que ustedes habían tenido una serie de inquietudes con el tema de las prácticas profesionalizantes. No es que el instituto no tenga las prácticas profesionalizantes, están por resolución, por lo tanto la tenemos que hacer sí o sí, no nos queda, no hay otra. En las épocas normales siempre se hacen. Y nosotros tenemos dos criterios. Tenemos dos criterios para hacer las prácticas. Un criterio es que el alumno vaya a una empresa, que muchas veces la conseguimos nosotros y otras veces la consiguen los alumnos. El segundo criterio es que el alumno trabaje en una empresa relacionada con lo que está estudiando, ¿sí? Supongamos que trabaja en una empresa de desarrollo de software, por más que él no desarrolle, ¿saben? Entonces ahí tiene una posibilidad de hacer dentro de la misma empresa las prácticas. Eso se le justifica mientras nosotros tengamos una certificación de la empresa que diga que el señor fulano de tal realiza tareas que son compatibles con la práctica. Listo, solucionamos el problema. Y la otra, que es una buena parte de los alumnos que no pueden hacer las prácticas porque trabajan generalmente en los horarios en que se hacen las prácticas, ¿sí? Esto es entre las 9 de la mañana y las 13 o entre las 14 y las 18, pasan ese tipo de situaciones. Ahora, como todo es crisis y todo un problema, con el asunto del COVID, la CEGES, ¿sí?, que es la Dirección de Educación Superior anteriormente, que es nuestra autoridad de línea, ¿sí?, nos obliga a tener un protocolo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un protocolo de carrera para hacer las prácticas en las empresas. Pero hay un detalle, nosotros no podemos imponerle la práctica, o sea, nuestro protocolo, a la empresa. La empresa tiene su propio protocolo. Entonces tenemos acá por ahora el problema a solucionar con la CG y el señor rector
de cómo vamos a hacer las prácticas. Entonces, nosotros tenemos una gran ventaja respecto de las otras carreras. Por ejemplo, nosotros no tenemos inconveniente en hacer una práctica porque la práctica la harían ustedes desde su casa, ¿sí? Y en ese sentido no hay inconvenientes en tener que andar haciendo protocolo, en andar buscando el protocolo de la empresa. Se hace mucho más sencillo. Bueno, ¿qué es la parte que todavía no estaría entendiendo muy bien el señor Segés? Es esto, de que es virtual, que el trabajo se hace teletrabajo. Entonces, a la hora de firmar los convenios nos complican extraordinariamente. Y otro problema más que surgió este año, que años anteriores no pasaba, es que el seguro, ¿sí?, de la RT, con lo que ustedes están resguardados en las prácticas, es mensual. Entonces, no es que lo renuevan 2 días antes del inicio del nuevo mes, lo renuevan como a los 10 días. Entonces, yo recién ayer o antes de ayer recibí la nueva póliza, la correspondiente este mes, pero la recibí, habrá sido el lunes la recibí, justamente, ayer, 10. Entonces, no es algo que es una cuestión muy fluida. Entonces, en el medio hay una serie de problemas. Por otro lado, que espero que se solucionen. Bueno, por otro lado, a través de una alumna, ¿sí?, de acá de tercer año, estamos en la tratativa con una empresa donde ella trabaja para hacer las capacitaciones con esa empresa, que lo van a capacitar a ustedes, y la propuesta es que vayan todos a hacer esa capacitación. En realidad no van a hacer, ustedes van a estar sentados en su casa y van a recibir la capacitación en un horario determinado. Obviamente, ese horario lo va a poner la empresa y seguramente va a haber alguno que va a estar en su horario de trabajo y no va a poder estar presente en esas capacitaciones. ¿En qué lo van a capacitar? Los van a capacitar en las herramientas que usa la empresa. La intención de la empresa es formar una bolsa de trabajo justamente para que con personal formado en sus herramientas ellos puedan dar solución o cubrir la demanda de trabajo que tienen, lo cual me parece que es una excelentísima oportunidad. Entonces, en pocas palabras, lo más viable que vamos a tener hasta ahora es esa capacitación. Hacer un trabajo en empresa se nos va a complicar muchísimo. Seguramente va a salir, pero por teletrabajo. Aquellos que puedan hacerlo, ¿sí? Inclusive si tienen alguna empresa a quien desarrollarle. Y la otra es que tanto el profesor, yo no se los tengo que proponer porque en la práctica profesional ustedes tienen al profesor Vázquez, entonces con el profesor Vázquez tienen que acordar qué trabajo van a hacer, ¿sí?, aquellos que no puedan hacer esta capacitación o no puedan hacer una práctica profesionalizante, no son pasantías, sacarse el vocabulario de la palabra pasantía, en una empresa en un horario determinado. Entonces, a esa franja de alumnos que no pueden hacer ni una cosa ni la otra, bueno, van a tener que hacer un trabajo que los tendrán que acordar con el profesor Vázquez. Esa es la situación. Con lo cual yo espero que mínimamente, sinceramente, le estoy apostando mucho al tema de la capacitación en la empresa, justamente porque es lo que le va a dar, sobre todo, y generalmente suele suceder con los alumnos más jóvenes, en las posibilidades de trabajo prácticamente inmediatas. Pero bueno, todo eso hay un montón de dependes y de formalidades que están del lado de la Dirección General de Escuelas, no están del lado de las empresas, o sea, están del lado de la Dirección General de Escuelas, como que, sí, a ver, hagamos todo como para que no se haga la práctica, es más o menos esto. Pero bueno,
Espero que se agilicen esos trámites y lo podamos hacer. ¿Mm? Bueno, vamos a dar por terminado, así ya se van con don Alberto Cortés. Y bueno, ya le voy a dejar unos trabajos para realizar con este tipo de subconsultas sincronizadas, que Una parecen pregunta, fáciles, pero no son tan fáciles. ¿para cuándo estaríamos más o menos las respuestas sobre la capacitación de la empresa? Mira, yo le pasé un modelo de los convenios marcos y convenios particulares y ellos me tienen que responder. Lo que yo no sabía todavía es que tenemos que hacer todo este tema de los protocolos y encima lo tiene que aprobar la CGES. Ni siquiera lo aprueba ni siquiera lo aprueba el instituto, lo aprueba la CGES, ¿viste? Entonces, para complicarla mucho más todavía. Así que depende de lo que ellos me digan, porque ellos tienen que hacer les van a hacer o sea, me van a pedir que informe la cantidad de alumnos que tienen disponibilidad de computadora en su casa. Bueno, obviamente todas la tienen. Ese tipo de cosas, la disponibilidad de conexión, la disponibilidad horaria, ese tipo de cuestiones me lo van a pedir. Y por lo otro, vamos a ver de qué forma se hace el convenio y que la señora CGES me diga, sí, no hay problema porque esto va a ser totalmente virtual, ¿sí? Va a ser totalmente o trabajo o teletrabajo o un cursado como si fuera una clase más en su casa. Si ellos se convencen, no vamos a tener problema. Ahora, si ellos no están convencidos o no empiezan a poner dudas, nos van a complicar. Así que fecha, lamentablemente, no tengo. Y ya les digo, como tiene que ir todo, aprobación de la CG, olvídate, son no menos, pero a ver, un trámite rapidísimo, 20 días, tranquilamente. Y depende de la persona que haga el análisis, porque por ahí nos toca una persona que dice, mira, flaco, tenés razón, está todo bien. O nos puede tocar don busca pelos en la leche y nos complica. Sí, porque el profesor nos había dicho que de todas maneras vayamos pensando en una alternativa, o sea, ir con un proyecto seguro, por lo menos. Sí, 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 sí. Por eso les digo, hacer algo que lo acuerdan ustedes con el profesor y listo, pero eso queda dentro de la cátedra, ¿me entendés? Sí, 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 sí. O sea, no hay que andar pidiéndole permiso a nadie. Sí, el problema es cuando tenemos que hacer las cosas con terceros. Ahí es donde nos complica. Sí, obvio. Mm, Era esa la duda nomás. Bueno. Bueno, espero que hayan visto o sea, la forma de darle solución a este tipo de problemas. Y el detalle es que la buena noticia es que van en el parcial. ¿Mm? Las subconsultas correlacionadas. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.